estaba muy deseoso de estar aquí, pero de alguna manera para él ha sido de mucha bendición el también poder salir y poder compartir con otros creyentes, con otras iglesias, mucho que el Señor le ha dado. Así como nosotros hemos recibido visitas de otros lugares, de otras personas, de otros pastores, de otros líderes, y nos han bendecido, han traído alegría, han traído bendición a nuestras vidas, pues él también ahora tiene esta oportunidad de poder compartir una predicación en la iglesia Gracia Soberana de Ciudad Juárez. Los que han tenido la oportunidad de estar ahí, pues es una iglesia grande, y pues qué bueno que puede él estar ahí. Y bueno, para los que nos quedamos, que estamos aquí, pues tenemos la oportunidad de poder continuar la carta de Primera de Corintios. Por 5 semanas estuvimos compartiendo, aprendiendo acerca de la Navidad, del Año Nuevo, de los propósitos, pero ahora vamos a retomar nuestra carta. Si recuerdan, como que estaba haciendo paso, no sé. Nos quedamos y terminamos el capítulo 6 de Primera de Corintios. Entonces, a partir de hoy vamos a retomar nuestra carta que Pablo le escribió al pueblo de Corinto, y vamos a seguir aprendiendo y viendo muchas cosas que son importantes para nosotros hoy en día. Entonces, si me acompañan a orar, por favor. Bendito Señor, te damos gracias por esta tarde, este mediodía que nos permites estar congregados en tu nombre. Gracias porque como iglesia podemos estar nuevamente reunidos para estudiar tu palabra, que es la Biblia. Te pedimos, Señor, que tú te manifiestes a nuestras vidas, que realmente este mensaje llegue a lo más profundo de nuestro corazón y nos lleves a realmente, Señor, entregarnos a ti y que tú traigas ese avivamiento que todos necesitamos. Te lo pedimos en el nombre santo de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Cuando dentro del calendario deben de saber que de alguna manera nosotros, los que estamos de alguna manera liderando al frente de varios ministerios, pues tenemos que estar reuniéndonos constantemente pues para poder ir definiendo las actividades. Y de alguna manera, cuando el pastor nos comentó que él iba a salir, pues de repente me comentó que si lo podía suplir, y de alguna manera vi el mensaje que teníamos que platicar el día de hoy, y la verdad es que al principio me sorprendió. No es un pasaje fácil de primera instancia, pero en el momento que empecé a estudiar y empecé a meditar, les comento que el mayor bendecido fui yo. Y de alguna manera es algo que yo quiero transmitirles a través del mensaje, y que realmente ojalá pueda ser de bendición para ustedes y que les pueda ayudar en lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, el título que le pusimos es el don de la soltería y el don del matrimonio, y vamos a aprender muchas cosas muy, muy importantes. Podemos dividir el libro de Primera de Corintios en 2 partes. La primera va de los capítulos 1 al 6 y nos habla de los problemas de disciplina que tenían estos hermanos. La última parte del libro, de los capítulos 7 al 16, que estaremos estudiando a partir del día de hoy, vamos a ver los problemas con la doctrina en Corinto. Específicamente vamos a ver de los capítulos del 7 al 10 los problemas que ellos tenían en la vida personal, problemas que ellos tenían con cuestiones de su vida del día a día. En 1 Corintios 6:17, si alguien ya lo ha leído, dice que Estéfanas, Fortunato y Acaico habían ido a visitar a Pablo, y él se siente regocijado con la visita de estos hermanos. A la vez, ellos posiblemente llevaron una carta que los corintios escribieron a Pablo, preguntándole acerca de cosas prácticas. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido dudas? Hemos tenido cuestiones que quisiéramos que alguien nos resolviera o nos orientara, pero en cuestión práctica. Yo ya sé el versículo que dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero a mí dime algo que yo pueda poner en práctica. Y de alguna manera los corintios, a través de esta carta, fue como le hicieron llegar ciertas dudas al apóstol. La primera frase que vemos es:
en cuanto a las cosas de que me escribiste. Fue lo que Pablo comentó. Entonces por eso se asume que a través de esta carta Pablo les empieza a responder. La primera respuesta que Pablo desarrolla tiene que ver en cuanto a estar soltero o estar casado. Vamos a ver que era un área en la que los corintios tenían serios problemas. Pablo les escribe 6 capítulos antes de contestar sus preguntas. Primeramente él pone el fundamento, que es lo que hemos estado viendo a lo largo de todas estas semanas. Les señala algunos de los problemas que tenían que corregir. Les señala los pecados que tenían debido a su falta de sumisión al señorío de Cristo Jesús. Y ahora sí se dispone a contestar sus preguntas. De alguna manera él lo que hizo fue como en un edificio o en una casa. Primero requerimos que poner los cimientos, los fundamentos, para entonces sí ahora poder construir lo que se ve. De alguna manera Pablo en esta carta, los primeros 6 capítulos, lo que hace es poner fundamentos sólidos, poner una estructura para que entonces sí él pueda empezar a compartir las cosas prácticas, las cosas que se veían a simple vista. Al igual que con muchos otros de sus problemas, como hoy en día, sus dificultades matrimoniales eran un reflejo de la falta de sumisión al señorío de Cristo Jesús. Muchos de nuestros problemas en nuestra vida, la mayoría, se deben a nuestra relación con el Señor. No quiere decir que el pasar tiempo en la palabra de Dios, en la oración, meditando, viniendo a la iglesia, viniendo a un discipulado, es un amuleto de la buena suerte. Y por lo tanto no vamos a tener problemas. Por supuesto sabemos que estamos en este mundo todavía y que a veces podemos tener dificultades en varias áreas y persecución debido a que estamos siguiendo al Señor. Independientemente de que yo siga al Señor, Jesucristo nos dijo que en el mundo tendremos aflicciones, pero que debemos de confiar. Pero si somos realmente honestos, deberíamos de reconocer que muchos o algunos de los problemas en nuestras vidas es porque nos alejamos del Señor. Porque tomamos su palabra, la leemos, la conocemos, pero no la estamos apropiando en la vida. No estamos apropiando la doctrina del Evangelio en nuestras vidas. Y de alguna manera, por eso se derivan algunos problemas que nosotros tenemos. Pero en el caso de los corintios, ellos no se habían separado por completo de la sociedad en donde vivían. Entonces, vamos a ver qué eran las costumbres de aquella época, y honestamente el sistema no ha cambiado mucho hoy en día. Tristemente, la iglesia no se ha separado de la sociedad por completo. Y esto no quiere decir que yo no deba tener contacto con la gente, en mi trabajo, con mis vecinos, con mis compañeros, que pueda salir. Pero entendemos que yo no debo agradarme de las cosas que no le agradan a Dios y que ellos practican. Esta es la gran diferencia. El divorcio era muy común en el tiempo de Pablo. En algunos casos, tanto los hombres como las mujeres habían estado casados o casadas varias ocasiones. La iglesia tenía miembros que en alguna ocasión habían vivido juntos y que todavía vivían juntos y tenían diferentes tipos de matrimonio. Algunos habían tenido múltiples matrimonios y múltiples divorcios. Por eso ese fue el primer punto que toca Pablo en esta carta a partir de este. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia de Corintio se encontraba mucha gente que se había casado y divorciado muchas veces. Y de alguna manera vamos a ver que esto causó confusión dentro de los creyentes. Luego, existía una idea de que ser soltero y abstenerse de las relaciones sexuales era más espiritual que estar casado. Y entonces menospreciaban por completo el matrimonio. Entonces imagínense, gente que de alguna manera era soltera y el abstenerse de tener relaciones, ellos se creían más espirituales que los que estaban casados. Y eso era un error que Pablo tenía que puntualizar. Ellos querían enseñar que las relaciones sexuales no eran algo espiritual y que debían abandonarlas totalmente. Y esto es un error. La Escritura nos enseña que Dios nos creó hombres y mujeres
con un deseo de estar juntos y que podemos disfrutar del matrimonio bajo su bendición y su aprobación. Algunos tienen don de continencia y pueden estar sin casarse. La condición para el don de continencia es que no pueden estarse quemando y a la vez dedicado o dedicada totalmente al servicio del Señor. Pero ¿saben qué? Esto es un don de Dios. No todos lo tienen. Pues de alguna manera, las personas como el apóstol Pablo, que él tuvo el don de ser soltero, y ¿ustedes creen que él tenía envidia de los matrimonios que él visitaba en las iglesias? No. Claro que no. El apóstol Pablo era alguien feliz, pleno, lleno, satisfecho con la vida que Dios le había dado. Pero él tenía muy claro cuál era su llamada. Pues de alguna manera, todos nosotros debemos de preguntarnos: Dios, ¿cuál es el llamado que tú tienes para mí? ¿Cuál es el propósito por el cual tú me llamaste? Me tienes aquí, me tienes en esta iglesia, porque entonces Dios te va a poder mostrar si tu condición es, si debes estar casado, con sus ventajas y sus desventajas, o el ser soltero, con sus ventajas y sus desventajas. Era difícil la situación aún para algunos cristianos maduros de esa iglesia, y para creyentes inmaduros era totalmente confuso. Algunas preguntas comunes eran: ¿qué hacemos ahora que somos cristianos? Imagínense gente que era incrédula, el Señor las llama, llegan a la iglesia y empiezan a notar todo este tipo de confusión respecto a si me debo de casar, no me debo de casar, si me quiero quedar soltero. ¿Seguimos viviendo juntos como marido y mujer si los dos somos creyentes? ¿Tenemos que divorciarnos si alguno no es cristiano? ¿Debemos buscar ser solteros o quedarnos así? Eran algunas de las preguntas que ellos tenían. Esto quiere decir que había una crisis en cuanto a cuál era el estado civil correcto. Y Pablo comienza con la pregunta que le habían hecho acerca de la soltería. Él va a enseñarles que el quedarse sin casar es bueno, pero se presta a la tentación y a la fornicación. También está bien casarse, pero el problema es el adulterio o no cumplir con el deber conyugal. De alguna manera, cualquiera de los dos estados, como les comenté, tiene su bendición y tiene las situaciones que debemos de cuidar, ¿no? Tanto el ser soltero como el ser casado. Y Pablo, desde su punto de vista, desde su perspectiva, él da su opinión, pero en ningún momento está contradiciendo la ley de Dios o lo que Dios le regala al ser humano, porque vamos a ver que tanto el ser soltero como el ser casado es un regalo de Dios, y así deberíamos de verlo. Entonces, vamos a leer nuestro pasaje del día de hoy y vamos a ir desglosando los versículos. Ok, entonces me acompañan por favor en sus Biblias. 1 Corintios 7, versículos del 1 al 7. Y dice: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntarnos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo con estos versículos? Vamos al primero. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. La frase tocar mujer no quiere decir que no debemos saludar a las hermanas de la iglesia, obviamente. Esta frase, tocar mujer, se refiere a la relación sexual. Y en la Biblia tenemos algunas referencias y vamos a verlas. En Génesis 26 nos dice:
Y le dijo Dios en sueños, está hablando en el pasaje de Abraham y Abimelech. Dios se revela a Abimelech y le dice: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. De alguna manera aquí tenemos una referencia respecto a eso. Proverbios 6:29 también nos dice: así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. Pues de alguna manera, no creo que una advertencia así sería pues por saludar a alguien, ¿no? Entonces estamos hablando bajo este tipo de relaciones. Pablo usa esta frase para decirnos que es bueno para los cristianos no tener relaciones sexuales, o sea, quedarse soltero, sin casarse. No está diciendo que el quedarse soltero es el único estado bueno y que el matrimonio es algo malo, o que es inferior al estado del soltero. Solamente está diciendo que la soltería puede ser buena. Entonces imagínense, de la perspectiva de Pablo, de alguna manera nosotros sabemos, y por el contacto que tenemos, a veces gente que es soltera se siente menospreciada, se siente de alguna manera, todos en el trabajo, en la escuela, a veces entramos a algún club, practicamos algún hobby o algo, y normalmente todos pues es con alguien, porque necesitamos ¿qué? Compañía, necesitamos estar en contacto con otras personas. Y Dios hizo el matrimonio para satisfacer muchas de las necesidades que tenemos. Entonces, Dios también permite que los solteros se queden solteros. Es muy probable que algunos religiosos de la iglesia de Corintio estuvieran presionando a los otros a que se casaran, porque eso era bueno y es lo que Dios mandaba antes del periodo de la gracia. Hoy en día, el reino de Dios es espiritual. Dios dice que la soltería es buena, honorable y excelente. Pero en ningún momento Pablo lo vemos afirmando que sea un estado más espiritual o que sea más aceptable para Dios que el matrimonio. Más bien, recomienda que se casen debido a la fornicación tan grande que existía en aquella época y que, por cierto, no ha cambiado en nuestros días. El segundo versículo nos dice: pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Los solteros tienen un peligro. ¿Saben cómo se llama? La fornicación. Pero esto no quiere decir que los solteros entonces se tengan que casar con el primer cristiano o cristiano que ven en la calle para ver o para no caer en esta situación. De alguna manera, la mayoría de los jóvenes que tenemos aquí han recibido enseñanzas, y de alguna manera vemos la misma palabra nos enseña la forma idónea de cómo Dios une a las parejas. Bíblicamente existe una visión más profunda acerca del matrimonio. Por favor, abran su Biblia en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículos 22 y 23. Efesios 5, 22 y 23. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Lo que vemos en estos versículos es una realidad acerca de las tentaciones sexuales de los solteros, que por supuesto todos conocemos muy bien. De alguna manera, vivimos ahorita en una sociedad donde los medios de comunicación, las redes sociales, nos están bombardeando. Ni siquiera es que estén publicitando, mostrando. Estamos bajo un bombardeo de imágenes, de información, de cuestiones muy sutiles, pero que de alguna manera nosotros sabemos que nuestra mente es receptora de todas esas imágenes. Y ya no digamos cuestión de la famosa publicidad subliminal, donde a simple vista nosotros no vemos nada, pero en el fondo nuestro cerebro lo que hace es que procesa esa información que está oculta y después empieza a afectar
no solamente nuestro pensamiento, que ojalá se quedara ahí, el problema es que empieza a afectar nuestro comportamiento. Y ahí, ese es el verdadero problema. Pablo reconoce que, al igual que nosotros, ellos tienen una salida legítima en el matrimonio. Por lo tanto, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Pero aquí, lo que Pablo está comentando es que todavía hay una imagen superior a lo que nosotros vemos en el matrimonio, que es la semejanza del esposo y la esposa con Cristo y la iglesia. 1 Corintios 7:9: pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. ¿Saben qué? El Señor sabe nuestras necesidades mejor que nosotros mismos. Pero lo que debemos hacer es esperar en Él y Él hará. Tenemos un ejemplo muy claro: Adán y Eva. Adán necesitaba una ayuda idónea. Adán necesitaba a alguien que estuviera en el huerto del Edén, trabajando, haciendo cosas que necesitaban hacer, y Dios le trajo su ayuda idónea, que fue Eva. ¿Pero qué fue? ¿Saben qué es lo que tuvo que hacer Adán? Esperar. Fue lo único que tuvo que hacer Adán: esperar la respuesta de Dios. Si eres soltero o soltera, necesitas concentrar todas tus fuerzas en Dios. Y cuando sea el momento apropiado, Él proveerá a tu pareja. Lo que tienes que hacer es confiar en que tienes la gracia de Dios para compensar todo aquello que te haga falta. No me dejarán mentir, pero la mayoría de los seres humanos dejamos de ver lo que tenemos por estar viendo lo que no tenemos. Pero si nosotros confiamos en Dios, confiamos que Él es poderoso y que Él es soberano, Él en su momento nos traerá a nuestra pareja, a nuestros hijos, un mejor trabajo, nos sanará de alguna enfermedad o de alguna otra situación. Dios ha prometido suplir nuestras necesidades y Él aún sabe cuáles son esas necesidades antes de que nosotros se las pidamos. Debemos orar y confiar. Lo que sí es claro es que la fornicación es pecado y para esto Dios nos da una provisión. Hubo una frase cuando estuve estudiando y leyendo todo esto de J.C. Riley que dice: no espere demasiado de su pareja. Recuerde que el matrimonio es, después de todo, la unión de dos pecadores y no de dos ángeles. Y de alguna manera los que estamos casados la entendemos mucho más esta situación. Mi esposa y yo ya tenemos bastante tiempo tratando de terminar de leer un libro que se llama Cuando dos pecadores dicen acepto. ¿Sí me explico? Pero desde el título entiendes el concepto. No te está diciendo cuando dos creyentes se unen, cuando dos discípulos deciden casarse, cuando dos pecadores dicen acepto. Entonces, solteros, entiendan, tienen que orar, tienen que esperar, que tienen que confiar, pero que su verdadera felicidad no está ahí, porque si la buscan ahí no la van a encontrar. Van a llegar y se van a topar, y al contrario, se van a dar cuenta que la bendición es un matrimonio, que la bendición de estar casados es grande, pero a la vez trabaja en tu carácter, en tu paciencia, en tus hábitos y muchas cosas, y muchas de las veces a veces queremos espiritualizar de más las cosas, pero en términos terrenales, no angelicales, sino de los humanos, así son las cosas. Gracias a Dios que aún Él usa esto para moldearnos y para formar el carácter de Cristo en nosotros. De alguna manera, cuando hay una situación, alguna discusión, y hay dos formas: o lo enfrentas espiritualmente, teológicamente, doctrinalmente, o lo enfrentas en tu carne humanamente. Y los que están casados entenderán la diferencia de las consecuencias de enfrentar alguna situación dentro del matrimonio.
Esta provisión que Dios da se llama el matrimonio, en donde cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. De la misma manera, el hombre natural, el ser humano, recibe su naturaleza pecaminosa de Adán, pero Dios ha provisto una solución para el problema, que es que cada uno tenga un solo Dios, el único Dios verdadero, y que no vayamos en pos de otros dioses y en busca de doctrinas falsas. Entonces, solamente algo que puntualizar y que se nos hizo importante. Dentro del matrimonio, para poder cuidar, y aún también dentro de los solteros, para no caer en fornicación y los matrimonios en adulterio, porque es diferente, aunque las consecuencias son igual de graves, necesitamos establecer barreras. Entonces, ¿y cómo lo podemos hacer? Protegemos nuestro matrimonio por establecer barreras alrededor de él para cuidarlo. La fidelidad no ocurre por accidente. Más bien, es producto de un trabajo cuidadoso de asegurar que ninguno de los esposos esté en una situación o amistad en que podrían desarrollar tentaciones. Debemos levantar barreras para proteger contra tentaciones sexuales y también para guardar la intimidad emocional y la amistad que comparte con la pareja. De alguna manera sabemos que el matrimonio y la familia es la base de la sociedad. Entonces, dentro de la iglesia es igual. ¿Saben cuál es el principal objetivo de Satanás a destruir? La familia y el matrimonio. Algunos ejemplos de las barreras sabias son no compartir amistades con personas del mismo sexo opuesto que sobrepasen ciertos límites. No tener ninguna amistad más íntima que la que tiene con su pareja. Imagínate que te encontraras a alguien que se lleva mejor con una amiga que con su pareja. Obviamente eso no es sabio, no es correcto, no debe de ser así. Que podamos compartir cualquier comunicación, email, textos, llamadas, etcétera, que tiene con personas del sexo opuesto. Tener la libertad de compartir toda cuenta de comunicación con su pareja. Imagínate que tuviéramos la libertad de poder, por alguna razón, que vean nuestro Facebook, nuestro Twitter, nuestros mensajes, ¿no? Tener esa libertad de que yo no estoy haciendo nada incorrecto, nada malo. Compartir la historia de uso del internet con tu esposa, no esconder gastos, no estar solos en un cuarto, oficina o carro con otra persona del sexo opuesto. De alguna manera todo esto pudiera llegar a sonar exagerado, pero ¿saben qué? Las estadísticas aún dentro de la iglesia nos muestran que la infidelidad a la pareja es más común de lo que pensamos. Nosotros protegemos nuestro matrimonio en este mundo temporal cuando nunca consideramos el divorcio como una opción y cuando establecemos barreras para cuidarlo. Así es como allá afuera la iglesia dará testimonio cuando nosotros protegemos nuestra relación con Dios y la relación con nuestra pareja. Ok, continuemos. Versículos 3, 4 y 5 nos dice: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntarnos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces, aquí estamos hablando de lo que es el sexo en el matrimonio. Y no solamente es un privilegio, sino también que es una responsabilidad. De alguna manera Satanás se ha encargado de crear un sistema donde esta palabra se ha desvirtuado totalmente y la ha llevado a que los jóvenes y bueno, cualquier persona no entendamos realmente el propósito por el cual Dios creó este tipo de relación dentro del matrimonio. Y de alguna manera nuestra sociedad lo lleva hacia lugares, hacia momentos que no son los correctos. Y en primer lugar, debemos entender que ya somos una sola carne y una vez somos comprados por precio.
Una vez que entramos en la familia de Dios, ya nuestro cuerpo no nos pertenece a nosotros mismos, le pertenece a Dios, y si somos casados, ¿le pertenece a quién? A nuestro cónyuge. Mi cuerpo ya no es mío. Cristo con su sangre lo pagó, y Él tiene toda la potestad, tiene todo el derecho de decirme qué debo de hacer con él. Cuando tú compras un auto y tú tienes tu factura, llega una persona y te dice, dame las llaves, ¿ese carro es mío? Le dices, no. Ese carro es mío porque yo lo pagué. Yo tengo la factura y ahí dice que ese carro es de fulanito, sutanita y es mío. Y yo puedo hacer lo que yo quiera. Cristo, con su pueblo, con su iglesia, puede hacer lo que Él le pida. Y Él nos dice que nuestro cuerpo no es nuestro, que es de Él y está para servicio de Él. Y en este punto, nuestro cuerpo, en el momento que tomamos la decisión, porque de alguna manera espero que nadie de los que estemos casados aquí nos hayan puesto una pistola o nos hayan amenazado para habernos casado. Fue una decisión propia. Pero aquí la parte importante, ¿cuál es? Que esto es una decisión. Y el seguir adelante en nuestro matrimonio, a pesar que yo tengo poco, es una decisión. Yo no voy a cambiar porque a lo mejor en este momento estoy enojado o no me parece algo de mi esposa. Yo decidí amarla. Yo decidí pasar el resto de mis días hasta que el Señor me llame con ella. Pero no es por una emoción, es por una decisión. Cristo, Él decidió salvarnos. Y no es porque Él en este momento sienta, bueno, ahorita Mario se está portando bien y en este momento sí decide amarlo, ¿no? A pesar de mi desobediencia, de mi mal carácter, de que yo me porte mal y desobedezca, Dios ha decidido amarme todos los días hasta el fin del mundo. Recordemos que esta era una pregunta que Pablo está respondiendo a los corintios. Ellos decían que ya que eran cristianos y casados, que era mejor no tener sexo para estar dedicados al ministerio, solamente para tener otro hijo, por supuesto, era cuando les enseñaron. Entonces, de alguna manera ellos también se habían ido al otro extremo. Estoy casado, pero no voy a tener relaciones con mi esposa porque me voy a dedicar al servicio del ministerio. Pero eso también es un error, porque la carne es débil. Y ahorita Pablo nos va a enseñar algunas cosas de cómo se debe de hacer. Hebreos 13:4 nos dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Entonces, no es solamente un privilegio, como lo hemos estado viendo, sino es también una gran responsabilidad. El matrimonio que dice que se ama, pero pasan 1 mes, 2 meses, 3 meses sin intimidad, está mal. A no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Esta es la excepción para no tener intimidad entre los esposos. Si ambos están de acuerdo en abstenerse de la actividad sexual por un tiempo breve, por darse oportunidad el uno al otro para estar en oración intensa, entonces bien pueden hacerlo. O por ejemplo, cuando un familiar o un amigo muere, o una enfermedad seria de alguien cercano, pueden llevarnos a abstenernos de esta relación. De alguna manera Pablo también le está enseñando que lo que ellos creían o pensaban no era correcto. Por favor, abran sus Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículos del 9 al 15. Aquí nos dice, entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites, cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o aceiteado, si animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte, y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. De alguna manera,
Dentro de la ley de Dios se establecía cuando ellos tenían que hacer cierto tipo de trabajo, cierto tipo de actividad. Dios les ordenaba que se abstuvieran de no tener relaciones aún con su pareja. De alguna manera aquí es muy claro que sí pudiera haber momentos por alguna circunstancia, por alguna situación que se pueda hacer, pero dentro de lo normal es correcto que la pareja disfrute de esta bendición, porque es lo que va a llevar a que esta pareja guarde y establezca barreras en contra del mundo. Antes que el Señor le diera los 10 mandamientos al pueblo de Israel, Él descendió en una nube espesa para que el pueblo oyera mientras hablaba con Moisés. Parte de la preparación para la llegada de la nube, el pueblo tenía que santificarse lavando sus ropas y absteniéndose de las relaciones durante 3 días. Después de que hemos atendido las necesidades espirituales urgentes, dice Pablo, volved a juntarnos en uno. Y la razón es bien clara, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Como hablamos antes, las relaciones sexuales jamás deben de usarse como un arma o una manipulación del cónyuge. El amor físico debe ser una experiencia normal y regular en la que participemos los cónyuges como un regalo de Dios. Así es como lo deberíamos hacer, como un regalo que Dios nos da. En la Biblia tenemos muchas menciones del matrimonio. En primer lugar, el matrimonio es para la procreación. Dios mandó a Adán y Eva fructificar y multiplicaos. Génesis 1:28. El matrimonio también es para el placer. En el libro de Proverbios 5, 18 y 19 nos habla acerca de alegrarse con la mujer de su juventud y en sus caricias recrearse siempre. En el libro de Cantar de los Cantares también tenemos una descripción de un matrimonio perfecto, que es un cuadro entre Cristo y su iglesia. Efesios 5, 23 a 32 nos enseña que Cristo tiene autoridad y ama a la iglesia. Este pasaje ilustra de una buena manera el matrimonio. El hombre debe amar a su mujer así como Cristo amó y se entregó por su novia, por la iglesia. Por favor, vamos a abrir nuevamente el libro de los Efesios, capítulo 5. Versículos del 23 al 32. Y les pido que pongamos mucha atención porque aquí vamos a ver algunas cosas. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Qué increíble cuadro acerca de lo que refleja el matrimonio. Cuando de alguna manera he tenido algún tipo de desacuerdo, discusión, no digo que todas las veces, les soy honesto, pero sí trato de pensar en esta situación. Cristo cómo reaccionó con su iglesia, cómo reacciona con su iglesia. A pesar de que somos infieles, de que no somos constantes, de que nos cuesta trabajo muchas de las cosas que Dios nos pide, Dios es fiel y Cristo está siempre para nosotros. Entonces, de alguna manera, porque yo no puedo tener esa misma perspectiva hacia mi pareja. Entonces, les quiero narrar una leyenda israelita que me gustó mucho y que refleja lo que el esposo hizo por la esposa. Cuenta una leyenda que un día Jesús y el diablo se encontraron en un camino. El enemigo de la humanidad preguntó con un tono de asombro y también de burla:
¿Qué ves en los seres humanos que te interesas tanto por ellos? Jesús humildemente respondió: me intereso por ellos simplemente porque son mi creación, simplemente porque los amo. Es verdad, contestó el diablo, tú los creaste, pero ¿crees que vale la pena tanto sacrificio? Mirando alrededor, Jesús contestó: nada de lo que yo haga por ellos será en vano. Claro que vale la pena. El diablo dio una carcajada y dijo: ¿acaso crees que ellos valoran todo lo que tú haces? Observa bien a tu creación, ellos siempre te rechazan. Es verdad, dijo Jesús, ellos me rechazan, pero no todos, pues muchos me aman y son felices. ¿Es que no te das cuenta, contestó el diablo, que ellos prefieren estar conmigo? Miren las calles, las plazas, los cines, los bares, los conciertos, los estadios. Todos están ahí alegres y no te necesitan. Nada les falta. Ahora miren tus iglesias, apenas unos pocos, que con el tiempo algunos también serán atraídos a mí. De repente algunas lágrimas corrieron por el rostro de Jesús, pues él sabía que sus hijos, que con tanto amor los había creado y por quienes había muerto, ahora lo rechazaban. Pero lentamente bajó la mirada y observó sus manos. Allí estaban los orificios de los clavos que le atravesaron cuando dio su vida en una cruz por los que ahora lo rechazaban. Luego miró a su enemigo y le dijo: ellos volverán a mí. Un día, las aflicciones del pecado, que el pecado y tú les causaste, no las soportarán más. Un día se encontrarán tan enredados en problemas, tan desesperados por los errores que tú los impulsaste a cometer, que ya no verán otra solución que correr a mis brazos. Porque yo siempre los esperaré, pues un día derramé mi sangre por ellos en una cruz. Ellos me pertenecen. Y así terminó la charla. El diablo continuó su camino hacia el mundo, con la única intención de causar más dolor, llanto y sufrimiento a las personas. Su único objetivo es producir desgracia, dolor y división en las familias y en los hogares. Jesús quedó esperando en el camino con sus brazos extendidos. No tenía otra intención que la de llenarla de felicidad y gozo a todo aquel que libremente corriera a sus brazos. Solamente quería reconstruir las vidas que el diablo tanto había dañado. Solo quería salvar al mundo de su pecado. Y sentado Jesús junto al camino, mientras esperaba por sus hijos, en el polvo, y con su dedo escribió una frase que decía: porque de tal manera amé al mundo que me di, para que el que en mí crea no se pierda, tenga vida eterna. Entonces, esto es lo que Cristo hizo por nosotros, es lo que hizo por su iglesia. Y este concepto lo tenemos muy claro. Entonces, si Pablo nos exhorta que esta misma relación la llevemos al matrimonio, creo que tendríamos muchas cosas por las cuales pedirle perdón a Dios, y arreglar, y mejorar, y pedir que Dios sea el que nos enseñe a ser un buen esposo, una buena esposa, y si soy soltero, que me prepare para llegar a ser y tener esa pareja y ese matrimonio que Él espera de mí. A pesar de que nacemos con una naturaleza pecaminosa, a pesar de que todos hemos infringido la ley de Dios, todos hemos tenido otros dioses en nuestras vidas, que no han sido el único Dios verdadero. Todos hemos tomado el nombre de Dios en vano. Todos hemos codiciado lo que no nos pertenece. Y la Biblia dice que por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, nos dice el libro de Romanos. El pecado nos separa de nuestra comunión con Dios. Sabemos que está establecido que los hombres mueran y después de esto viene el juicio. Dios nos va a juzgar por el pecado y la paga del pecado es muerte. Hay una forma de que nosotros como seres humanos podamos pagar nuestro pecado delante de Dios, y es la muerte. Separado eternamente de Dios en el infierno, pagando nuestra muerte. Pero Dios envió a su Hijo Jesucristo a pagar esta muerte, para que Él sea nuestro sustituto
y que nosotros no tengamos que sufrir una muerte eterna en el lago de fuego. Pero tenemos que buscarle, tenemos que estar dispuestos a dejar el pecado, tenemos que estar dispuestos a arrepentirnos y a poner toda nuestra esperanza en Cristo Jesús. El Señor Jesús nos ama y se entregó por nosotros. Y cuando somos discípulos de Él, cuando nos convirtamos de nuestra vida antigua, entonces vamos a tener una relación personal con el Señor. Y esta es la relación que se ilustra en un matrimonio único entre Cristo y la Iglesia. De alguna manera todos en este momento en nuestro corazón es algo que anhelamos, es algo que quisiéramos tener. Nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios, con nuestro Salvador, estar llenos del Espíritu Santo. Que no se quede en este momento simplemente, sino que sea algo que nos llenemos. Y que en cualquier relación personal que tengamos, entendamos que tenemos una responsabilidad con el que está al lado, de reflejar la gloria de Cristo, y no se diga aún más dentro de nuestro hogar. Necesitamos hogares fortalecidos, hogares bendecidos, hogares con fruto, y que realmente nuestra iglesia llegue a ser la iglesia que Cristo necesita y que nosotros anhelamos. Todo esto que acabamos de ver, de ser un soltero, una soltera entregados al Señor, de ser un matrimonio dedicado al servicio de Dios, de ser hombres y mujeres caminando con el Señor, es posible si tenemos el fundamento más seguro en nuestras vidas, si tenemos a Cristo Jesús en el centro. El apóstol Pablo pasó 6 capítulos poniendo el fundamento en la vida de los corintios. Si no tenemos una comunión con Cristo, no esperemos que nuestros matrimonios vayan a tener un propósito en nuestras vidas. Cuando nosotros vemos, especialmente, matrimonios de artistas, ¿no? Y que tú los ves y que en 2 meses se conocieron y se casaron, ¿se han preguntado si ellos sabrán cuál es el propósito de sus vidas? ¿Por cuál fue el propósito que se unieron? Y tristemente, los jóvenes que están afuera, ese es el ejemplo y el modelo que están siguiendo. Fijarse en el físico, cuánto dinero tiene, qué código postal tiene, muchas cuestiones que al fin y al cabo no sirven de nada si no están centrados en Dios. Ahora vemos un deber. El hombre y la mujer tenemos que cumplir con nuestro deber conyugal. El mandato es estar juntos. Vemos una potestad en donde si ya somos casados, ya no nos pertenece a nuestro cuerpo, le pertenece a nuestro cónyuge. Es como nuestra relación con el Señor. Él nos compró por precio, con su sangre, y por lo tanto Él tiene potestad sobre nuestro cuerpo. Ya no nos pertenece y por lo tanto cuidamos de nuestro cuerpo entregándoselo a Él, andando en el Espíritu. Entonces, los últimos 2 versículos dicen: mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Pablo no quiere imponerse lo que Dios dice. Deja bien claro que por él sería mejor estar soltero como él, y si queremos casarnos no hay ningún problema. El matrimonio fue instruido por Dios y es la norma para las relaciones de un hombre y una mujer, pero no es una exigencia para los creyentes. Si estás soltero, estás bien, y si estás casado, también estás bien. Si somos más espirituales o no lo somos, no depende de si estamos casados o estamos solteros. Eso no afecta nuestra relación con Dios, no afecta nuestra condición espiritual, no debería de afectarnos. Depende de nuestra relación con Cristo Jesús. Cuando estás casado, extrañas y añoras ciertas cuestiones de cuando estabas soltero. El poder disfrutar de todo tu dinero, de poder tener más tiempo, porque ahora, déjenos decirle a los solteros que tu dinero, olvídate de tu dinero. Tu tiempo,
olvídate de tu tiempo. Y especialmente cuando ya tienes hijos, o sea, y en algún momento de que estás cansado, atribulado, ¿no? Te llegan este tipo de pensamientos. Pero cuando aterrizas en las palabras de Dios, recobras y entiendes que es una decisión y que todo lo haces por amor, de alguna manera entiendes el propósito. Y es una gran bendición el poder sacrificarte por tu pareja, por tus hijos. Pablo no estaba esperando que todos los cristianos fueran solteros. Tampoco esperaba que los solteros se quedaran solteros. Y para los que estaban casados, sería un error intentar vivir como si estuvieran solteros. Entonces, de alguna manera, Pablo, él no estaba desacreditando o acreditando a alguno de los dos. Él simplemente les da su punto de vista, lo que Dios dice, pero siempre a la luz de las Escrituras y de lo que él veía en las iglesias, porque de alguna manera él tenía contacto con muchas de las iglesias que les escribió cartas. ¿Qué era lo que Pablo tenía de especial? Dios le había dado el regalo de no necesitar físicamente de una mujer. Era un don de Dios que él tenía. Pero él aclara que el hecho de tener la necesidad no le hacía menos, de no tener la necesidad no le hacía menos, porque dice, pero cada uno tiene su propio don de Dios. También es un regalo de Dios estar casado de una sola mujer y disfrutar de ese regalo. Mateo 19, 11 y 12. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Esto lo dijo el Señor Jesús. Entonces, aquí Pablo simplemente se está basando en esto. Dios, a algunas personas, les va a dar el don de quedarse solteros. Y de alguna manera Dios los usará, los bendecirá y no se quedarán como con ese espíritu, híjole, si me hubiera casado, ¿cómo hubiera sido? A lo mejor me hubiera enfrentado las cosas diferentes. No. Pero por eso es importante que le pidamos a Dios que nos enseñe cuál es el llamado que tengo, qué es por lo cual Dios me salvó. Porque entonces al yo tener mi objetivo bien definido, bien claro, entonces Dios de alguna manera me va a poder acercar a esa persona, y si no me la acerca, de alguna manera yo voy a poder vivir plenamente, voy a vivir satisfecho, y Él me va a poder usar en cualquiera de los dos estados. Pablo no está menospreciando ninguno de los dos estados civiles. Nada más está diciendo que si está casado, tienes que cumplir, y que si estás soltero, no tienes que fornicar. En otros versículos Pablo menciona que cuando uno tiene esposa, debe cuidar de la esposa, y de la casa, y de los hijos, y que del carro, y que si ya se descompuso el grifo del agua, y la mujer que llevara a los niños a la escuela, y que si ya se enfermó hay que ir al doctor, y levantarse en la mañana, etcétera, etcétera, etcétera. Como iglesia, Dios nos ha dado dones diferentes a todos. Y no es que un don sea mejor que el otro, sino que en cualquier área que sea, o en cualquier don que sea, tenemos que servir a Dios y apartarnos del pecado. ¿Cuál es el pecado en que puede incurrir un soltero? La fornicación. Y el casado puede caer en adulterio. Y Dios no quiere ninguno de estos dos casos. Debemos mantenernos en pureza. Por eso Cristo quiere una iglesia sin mancha, que no tenga nada de qué avergonzarse. Dios da el poder de ser soltero y da el poder casarse. Son regalos de Dios. Cada uno tiene su propio don de Dios. Así que busquemos esta revelación de Dios y que nos encontremos plenos, satisfechos, para poder como iglesia estar preparados para cuando Él venga. Vamos a orar.
Señor, queremos venir a ti este día, reconociendo que hemos fallado. Tú nos dices en tu palabra que cualquiera que codicie otra cosa que no sea tuyo, Señor, es pecado. Muchas de las veces probablemente hemos adulterado nuestra mente y en nuestro corazón. Y sabemos, Señor, que esto a ti no te agrada. Sabemos, Señor, que corremos el peligro de poder incurrir en pecados que pueden traer grandes consecuencias, Señor, a nosotros, a nuestra familia y a tu iglesia. Queremos, Señor, esta tarde pedir que tú nos ayudes a tener el objetivo correcto, Señor, tener nuestra mirada puesta en Cristo. Que no permitas que desviemos nuestros ojos y que las pongamos en las cosas de este mundo. Sabemos que estamos en una corriente de pecado, de maldad, donde quieren, Señor, que nosotros estemos derrotados, estemos tristes, estemos frustrados. Independientemente de nuestra condición, si somos solteros o casados o viudos, Señor, queremos venir a ti y pedir que tú nos llenes. Necesitamos de ti, necesitamos de tu amor, necesitamos de tu poder, necesitamos de tu santidad para estar plenamente llenos de todo tu ser. Señor, que este amor que es como fuego esté presente en nuestros corazones todos los días. Que a través de tu Espíritu podamos conocer las maravillas de tu ley y que a través de esto no nos apartemos de tus caminos. Sabemos que tú estás por regresar pronto, que tú llamarás a tu iglesia, llamarás a tus hijos y queremos estar disponibles como esa esposa esperando por su esposo. Llévanos, Señor, a ser conscientes de este gran privilegio que es formar parte de tu reino, pero que también es una gran responsabilidad. No permitas que por un mal testimonio otras personas no puedan verte, Señor, y conocerte y salvarnos. Llévanos, Dios, a poder estar siempre juntos, unidos, como familias, y que en nuestros hogares nosotros estemos dispuestos a servirte, como dijo Josué, porque yo y mi familia y mi hogar serviremos a Dios. Te damos las gracias por este día. Despídenos en paz con tu bendición y que realmente este mensaje llegue a lo más profundo de nuestro corazón y de nuestra mente. Por la sangre de nuestro único Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén.